Muy buenos días. Quiero hacer este video para hacer un comentario sobre el proyecto de ley 21.934 que se aprobó en segundo debate el día de ayer en la Asamblea Legislativa. Quiero pedirle al señor presidente de la República y al ministro de Hacienda que por favor veten en forma definitiva esta exoneración que se hace ampliando un año más hasta el 2021 la entrada en vigencia del IVA en el sector turismo y que exonera con una tasa privilegiada hasta el 2023 a los empresarios del sector turismo. Si bien es cierto, el sector turismo ha sufrido con esta pandemia y es evidente el deterioro de las zonas turísticas, el instrumento que se está utilizando es incorrecto. El IVA no lo pagan las empresas turísticas, el IVA lo paga el consumidor final. Si nosotros quisiésemos realmente hacer un apoyo a las personas que han estado de verdad sufriendo con la pandemia, tendríamos que hacer exoneración del IVA a los casi 900,000 trabajadores que están sufriendo, ya sea por estar desempleados o por estar en una situación de subempleo producto de la pandemia. Esto es una incomprensión de cómo funcionan los impuestos en Costa Rica y cómo funciona el impuesto al valor agregado. La no entrada en vigencia del impuesto al valor agregado en el sector turismo y en otros sectores de la economía lo que genera es un premio a la informalidad, un aumento en la elusión y en la evasión fiscal, producto de que no vamos a tener el reflejo en otros ámbitos de los impuestos, sobre todo en el impuesto sobre la renta. No se trata de ahorcar una gallina para hacerle un caldo a la otra que está enferma. El país no puede, producto de esta pandemia, tomar este tipo de medidas completamente contradictorias con el sentido de la ciencia económica. No entiendo, señor ministro de Hacienda, señora Pilar Garrido, no entiendo cómo es que un equipo económico permite pasar este elefante por la Asamblea Legislativa. Y señor presidente de la República, no comprendo cómo usted le pide sacrificios al pueblo de Costa Rica y no veta esta ley. Estas leyes de exoneración creciente de impuestos y por supuesto las leyes que permiten el no pago a la Caja Costarricense del Seguro Social van a drenar y van a terminar de arruinar al Estado costarricense. Si se hubiese querido y si se quiere hacer una excepción, sería mucho mejor cobrarle impuesto y devolverle el impuesto a las empresas a través de mecanismos, ya sea de un crédito para el pago de otros impuestos o a través de un mecanismo de exoneración del impuesto sobre la renta, que ese sí es un impuesto directo que lo pagan las empresas turísticas. Pero también se pudo haber hecho un crédito especial para poder prestarle o fondear con capital a esas empresas con esos recursos de Hacienda. Pero el problema que tenemos ahora es que vamos a tener a toda la cadena de turismo en informalidad. Al final no vamos a saber si se cobraron o no se cobraron esos impuestos por parte de los empresarios y no vamos a saber si el consumidor final pagó al final de cuentas esos impuestos y se quedaron en la cadena del turismo. Pero tampoco vamos a saber cómo se refleja eso en otros impuestos. Esto es claramente una incomprensión de cómo funciona el sistema impositivo a través del impuesto al valor agregado. Pero además es una irresponsabilidad de los ministros. Señor ministro de Hacienda, entienda, usted no le puede pedir a los trabajadores del sector público, no le puede pedir a los educadores, no le puede pedir a las universidades, no le puede pedir a los médicos, no le puede pedir a las personas que viven de la ayuda del sector público que hagan un sacrificio y usted permita pasar este tamaño de elefante por la Asamblea Legislativa sin decir nada.
Usted es responsable de la hacienda pública, señor presidente, señor ministro de Hacienda. Ustedes son responsables de la hacienda pública. Por favor, si tienen sentido común, veten de forma definitiva estos proyectos y exijan a la Asamblea Legislativa que cada vez que da una exoneración, busque los recursos y ponga otros mecanismos para obtener esos recursos. Es que no se puede seguir haciendo huecos fiscales de este tamaño en el país y después se los vamos a cobrar a los trabajadores públicos y después vamos a tener que despedir empleados públicos y después vamos a tener que reducir el salario de los trabajadores públicos y después vamos a tener que vender empresas públicas y después vamos a tener que endeudarnos porque los irresponsables en la Asamblea Legislativa y los irresponsables en el gobierno de la República no le ponen coto a estas gollerías que se están haciendo en el país. Perdóneme que me enoje, pero es que me da mucho sentimiento ver cómo se mueren de hambre los niños en el país, ver cómo estamos sufriendo la clase trabajadora de este país y ustedes siguen con esta irresponsabilidad drenando la hacienda pública. Señor presidente, escuche ahora antes de que se vuelva esto una verdadera crisis social profunda como la que se anticipa para el año entrante. Vete este proyecto y ponga a los señores diputados a buscar los recursos a través de los cuales se puede efectivamente apoyar al sector turismo. Pero no se mata una gallina para hacerle caldo a la otra. Esto es un error histórico que vamos a pagar todos los costarricenses. Muchas gracias.